Uno de los conceptos centrales de la programación orientada a objetos, también denominado uno de los pilares del paradigma, es el del encapsulamiento. El encapsulamiento es una de las características del paradigma que plantea que los objetos deben funcionar, y de ahí el nombre, la característica del pilar, deben funcionar como cápsulas, como unidades cerradas y estancas que no permitan que otros objetos del programa puedan ver o modificar los atributos del objeto. Esto tiene unas cuantas ventajas y unos cuantos motivos que requieren y fomentan y promueven que los objetos encapsulen sus datos relativos a que el objeto sea responsable en todo momento de su estado interno y que no pueda otro objeto asignarle arbitrariamente datos incorrectos o inválidos a sus atributos. Hay ventajas con respecto a esconder la tecnología interna con la que el objeto funciona, de forma tal que si en un futuro la tecnología interna es modificada, ese cambio no afecte a todos los demás objetos que le envían mensajes. Y hay muchas otras características por las que el encapsulamiento es deseado y es recomendado. Por ejemplo, para crear un atributo que sea de solo lectura. En el caso de Python, se dispone de este pequeño inconveniente o esta característica particular. Python no posee el concepto de un modificador de acceso. No se puede indicar explícitamente si un miembro, es decir, un atributo o un método, son públicos o privados. Estrictamente, cualquier referencia a un objeto puede servir para invocar a cualquier atributo o a cualquier método que el objeto disponga o ofrezca. Sin embargo, se ha establecido de forma convencional que cuando un miembro, un atributo o un método deban ser privados, es decir, no deban ser accedidos desde otros objetos, se le asigne como identificador un guión bajo, un solo guión bajo. De esta manera, aunque técnicamente se los puede acceder, es una buena costumbre no intentar accederlos, ni para modificarlos ni para consultarlos. Si un atributo no tiene programado un método de consulta, el objeto supone que nadie lo va a poder ver y es una buena práctica respetar esta convención. ¿Cómo se programa el encapsulamiento? Para ello se debe, primero, convertir en privado al atributo o a los atributos que se quieren ocultar, esconder, encapsular. Se le pone como nombre un guión bajo, es decir, como prefijo un guión bajo. Luego, estando privado el atributo, se van a programar un conjunto de métodos denominados los métodos de consulta y asignación. También son populares sus nombres en inglés, los métodos getter y setter. La idea es que estos métodos sirvan para que otro objeto pueda consultar o modificar el valor de un atributo. Pero debido a que son métodos, la única forma que estos métodos pueden ejecutarse son a través del envío de un mensaje. Y el objeto que recibe el mensaje tiene tiempo para elegir mostrar o no el dato de ese atributo que se está consultando o modificar o no el atributo que se intenta modificar, validando el nuevo dato. Estos métodos, por lo tanto, le dan tiempo al objeto para decidir si quiere responder o no a estas operaciones. Entonces se van a programar por cada atributo un par de métodos. El método de consulta va a recibir el self, el parámetro con el objeto que recibe el mensaje, y generalmente va a retornar un dato.
Este retorno puede ser directamente el valor de un atributo o puede ser el valor de un cálculo. O eventualmente puede ser detrás de una condición para determinar si quiere no retornar directamente ningún dato o mentirlo o calcular otra cosa. Es el objeto quien, dueño de sus datos, tiene la potestad de responder o no al mensaje con el que se le pide un dato. Sin embargo, tradicionalmente los métodos de consulta casi siempre retornan el dato solicitado y si es un dato calculado, efectúan un cálculo y retornan en ese momento el valor de dicha operación. El nombre del método de consulta debe ser el nombre del atributo, ya sin el guión bajo. Esto es central. Si el nombre del método de consulta lleva el nombre del atributo, así, en el caso de una persona, un atributo apellido va a estar programado como guión apellido, se puede programar el método de consulta del apellido como un método llamado apellido, sin verbo. No va a ser consultar apellido, get apellido, como en otros lenguajes. Se lo va a llamar directamente apellido, y esto es importantísimo. Y ese método va a estar decorado con @property. Esta decoración marca al método como método de consulta de esa propiedad, apellido o como se la llame. Esto va a ser central en cómo se va a utilizar el atributo desde otras clases. Es importante que el nombre del atributo y el nombre de la propiedad, o sea, de este método de consulta, sean diferentes. De todas maneras, van a ser diferentes porque si se asigna el atributo con guión bajo y el nombre de la propiedad, de la property, sin el guión bajo, ya esa diferencia es suficiente. Luego, se programa el método de asignación. Este método recibe, además de self, lógicamente tiene que recibir self como todo método, además recibe otro parámetro con el valor que se está intentando asignar. Generalmente, este dato debería ser validado, es decir, debería verificarse con una condición o muchas condiciones si el dato que se está queriendo asignar es razonable o es correcto según las reglas del dominio. De esta manera, un precio podría tener una limitación de que no sea negativo, por ejemplo. Y si otro objeto está enviando el mensaje de asignar precio con un valor erróneo, el objeto, dueño del atributo precio, decidirá no asignar un dato inválido que probablemente provoque problemas más adelante, haciendo, por ejemplo, que los cálculos no den valores correctos, resultados correctos. Entonces, el método de asignación es el momento en donde el objeto va a verificar que le están queriendo asignar un dato válido. Si el dato es válido, lo asigna. Y gracias a esta validación en el momento de la asignación, todo el resto de los métodos van a poder funcionar suponiendo que siempre hay datos válidos en ese atributo. Si los datos no son, los datos que se intentan asignar no son válidos, es responsabilidad y a elección del objeto decidir qué hacer. Si, por ejemplo, ignorar el resultado y no hacer nada, mostrar un mensaje de error, a veces decisiones más drásticas como apagar el programa, lo que quiera hacer. Eventualmente, lo más prolijo suele ser enviar una excepción, de forma tal que el error sea recibido por el objeto que está intentando insertar un dato inválido. Los métodos de asignación pueden llevar cualquier nombre, tradicionalmente también es el nombre del atributo, pero llevan otro decorador que se lo escribe de esta manera: arroba el nombre del atributo y luego punto setter. Para el ejemplo del getter, que se planteaba una property para el atributo apellido, en ese caso el método de asignación de apellidos tendrá la decoración de arroba apellido punto setter.
¿Por qué son centrales estos nombres? Se podrían llamar de cualquier otra manera, pero utilizando estas notaciones de property nos permite incorporar este nuevo concepto. Cuando existe para un atributo programada una property, estos métodos de asignación y consulta no se los invoca en forma explícita desde el objeto que intenta modificar, sino que permite utilizar el nombre de la propiedad como si fuera un atributo. Y el objeto que está consultando o modificando los datos redacta la misma sintaxis con la que operaría con un atributo, es decir, asignando con el operador de asignación el igual o consultando, accediendo a los datos directamente. Es decir, quien utiliza la propiedad cree que está usando un atributo, asignando valores con punto apellido y nada más, igual a el valor que sea, o consultando diciendo objeto punto apellido, sin tener en forma explícita una llamada a una función, un envío de mensaje a un método explícitamente con paréntesis. Esto simplifica varias cosas, pero especialmente que quien está usando al objeto utiliza siempre la misma sintaxis. Si un objeto tiene un atributo que no quiere encapsular, le pondrá como nombre el nombre correcto para el dominio del problema. Si eventualmente decide encapsularlo, lo renombra con guión bajo y crea las propiedades con el mismo nombre, el mismo identificador, de forma tal que quien está usando ese atributo no se entera del cambio, sigue usándolo sin necesidad de saber que el atributo esté encapsulado o no. ¿Cómo se crea una propiedad y cómo se encapsula un atributo? Suponiendo que se dispone de una clase que tenga un atributo documento que el constructor, el init, asigne de alguna manera. Para proveer una propiedad documento, se deben programar estos dos métodos. Un método que se llame efectivamente documento en singular, que recibe self y retorna el atributo asociado, el guión documento. Este método debe ser anotado, debe ser decorado como @property. A partir de ahí, el objeto tiene una propiedad nueva llamada documento y se programa el método de asignación programando un método llamado, anotado como documento.setter. Es decir, este es el método de asignación de la propiedad documento. Este método debe recibir obligatoriamente el self y el nuevo valor para el documento. Luego, asignará en el atributo guión documento este valor, habiendo probablemente validado, es decir, habiendo previamente con una condición más determinado que el valor sea válido. Por ejemplo, si es un documento de una persona, generalmente debe ser mayor a 0. Entonces, en este punto se verificará esa característica con el parámetro nuevo documento antes de asignar, y si el dato es válido, se lo asigna. Luego, cualquier objeto que quiera utilizar este atributo, suponiendo que quiera crear una nueva persona invocando al constructor, accederá a la propiedad directamente con punto documento, sin tener que saber si este punto documento es un atributo accedido directamente o está encapsulado y se lo está accediendo mediante las propiedades, es decir, mediante el par de objetos de los métodos getter y setter del objeto persona.